Les doy la bienvenida a este ciclo 2025-1 y me voy a presentar. Soy la doctora Liz Robledillo Bravo. Bien, vamos a dar inicio a la clase con la presentación de la nueva guía, ya que es importante, creo, para que ustedes conozcan de qué forma ustedes van a tener la oportunidad de graduarse en este ciclo, ¿no? Ya, y para la maestría que ustedes están optando. Así que voy a compartir. Espérense un momentito. Ya. Lo primero que vamos a compartir, todos los documentos que están aquí, se los estoy compartiendo a ustedes en Clementina. Luego lo van a revisar con detenimiento, ¿ya? Por ejemplo, bueno, este no es necesario que lo revisen, pero este sí, de acá, la actualización del reglamento de, ya, de, ya, este reglamento de trabajo conducente a grados y títulos. Nosotros lo vamos a revisar en lo que corresponde a la modalidad como ustedes van a obtener su título ahora, ¿no? Ya, modalidades dice con docentes a grados académicos en posgrado. Ya, tesis para optar grado de maestro. Ya. En este caso, las tesis constituyen pues la culminación del proyecto de investigación, ¿no? Enmarcado dentro de la línea de investigación de los programas de estudio, articuladas con la línea de responsabilidad social y que contribuyen a la consecución de las ODS. Se va a elaborar de acuerdo a esta guía que tenemos, ¿no? De trabajos, ¿ya? Y esta tesis en su elaboración va a involucrar presentar un enfoque de reflexión, desarrollar una secuencia lógica de la idea central del trabajo y argumentar, ¿no? Se refiere pues que ustedes van a tener sus variables, sus temáticas y sobre eso hay que argumentar. Van a arribar a conclusiones claras y van a permitir los conocimientos teóricos logrados, ¿no? Además, ustedes van a poder presentar la tesis ya bajo la ejecución del proyecto de investigación y puede ser defendida ante el jurado evaluador, ¿no? Ya. Ahora, la tesis que ustedes van a presentar va a tener dos formas. Una es de artículo científico y se va a publicar en una revista indexada en base de datos Scopus o Web of Science. Ya. Si en el caso del estudiante quiera graduarse presentando un artículo científico, entonces debe ya sustentar su calificación de acuerdo a este artículo 44. ¿Eso qué significa? Que el estudiante que elija hacer artículo científico ya no sustenta ante un jurado, sino solo presenta el artículo a una revista. Esta revista le da la carta de aceptación del artículo y con eso el estudiante garantiza pues que ya tiene el grado. Ya. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 44. El artículo 44 dice, rango de calificación para la sustentación, cuando se ha logrado la publicación de artículos científicos con los resultados del trabajo conducente a grados y títulos. Ya, aquí mostramos la calificación, ya, eh, de artículos científicos. Si el estudiante presenta su artículo a un Scopus, ya, el Scopus tiene una característica, son revistas que tienen niveles, tienen el nivel en cuartil 4, en cuartil 3, cuartil 2 y en cuartil 1, ya. O sea, sus revistas de esta plataforma llamada Scopus
van a estar en esos niveles y el estudiante puede presentar en cualquiera de esos niveles, ¿no? Si el estudiante presenta cuartil 4, va a tener 17 puntos y su dictamen va a ser por mayoría. Cum laude es por mayoría. Si el estudiante presenta a una revista de cuartil 3, va a tener 18 puntos y su dictamen va a ser, ¿ya? Por unanimidad. De igual manera, en cuartil 2, 19 puntos por unanimidad. Si el estudiante presenta un cuartil 1, su nota va a ser 20 y su dictamen va a ser por excelencia. ¿Ya? Entonces, si el estudiante hace un artículo científico, lo presenta en una revista indexada de Scopus o de Web of Science, va a tener este tipo de calificación y ya no va a tener que sustentar ante un jurado. ¿Ya? Solo tener la carta de aceptación, dice acá, ¿ves? Y cuando se cuente con la carta de aceptación para publicación o cuando se haya publicado el artículo científico, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma para que el estudiante se gradúe como maestro. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda forma? Ya, a ver. Mm. Ya. Esto era la primera forma para graduarse como maestro, ¿no? La segunda forma es el trabajo de investigación que concluye en tesis. Ya, se puede desarrollar por máximo de 2 autores, ¿no? Entonces, recuerden que el estudiante va a tener 2 formas para graduarse. Una es mediante un artículo científico, ¿ya? Que no se sustenta, pero para que ese artículo científico tenga validez, tiene que tener su carta de aceptación de la revista o su indexación. En el caso de que el estudiante quiera trabajar un artículo científico, tiene que ser de manera individual. Ahora, en el caso que el estudiante decida hacer una tesis, el trabajo se va a defender ante un jurado evaluador, ¿ya? Y pueden participar hasta 2 estudiantes como autores, ¿ya? O sea, puede ser uno o puede ser dos. Y sustentan al final, ¿no? Ya. Entonces, esta va a ser la diferencia que tenemos ahora. Antes todos sustentaban con tesis y era en forma individual. Ahora pueden sustentar mediante un artículo científico o mediante una tesis. De ser tesis, puede ser máximo 2 estudiantes, entre uno o dos. Y de ser artículo es individual, ¿ya? Y sí es individual, pero ya no se sustenta, ¿no? Sino se presenta la carta de aceptación de la revista o la indexación. Pero recuerde que la revista tiene que ser Scopus, ¿ya? En cualquiera de sus niveles, Q1, 2, 3 o 4, o Web o Science. No se acepta otro tipo de revistas. Ya, ya. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? En el caso que el alumno o los alumnos escojan trabajar de a dos, tienen que considerar lo que dice también aquí el capítulo 1. ¿Ya? Esa parte, eso sí creo que ya lo conocen. El trabajo para que se pueda sustentar tiene que ser aprobado por el comité de ética. Ya, acá dice. Ya, acá también dice la vigencia que debe tener. Ya, en el caso de dos
de 2 estudiantes, acá es importante que lo lea y lo conozca. Si el proyecto del trabajo conducente a grados y títulos es elaborado por 2 autores, ambos deben firmar digitalmente una carta de compromiso y de cesión de derechos de autoría en el sistema Trilce antes de iniciar la ejecución del proyecto. En caso de que uno de los autores abandone o decida retirarse voluntariamente del proyecto, este va a ceder sus derechos de autoría al coautor y otorgarle la facultad de continuar desarrollando el proyecto del trabajo conducente a grados y títulos hasta la sustentación del resultado y el registro en el repositorio institucional. Eso lo tengan presente para aquellos que trabajan de a dos, ¿no? Si se retiran, ceden sus derechos a su compañero. Ya, muy bien. Esto es importante que lo conozcan porque son, digamos, los nuevos, ¿no? Eh, artículos que se tienen en las guías. Ya, hasta el año pasado teníamos otro tipo de guía, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Ahora vamos a ver, ya, vamos a ver Clementina desde la información general. Ya. El foro de presentación, vamos a ver. Y estoy, solo, hay una sola estudiante que ha respondido el foro de presentación. Y los demás estudiantes todavía. Ya. Tienen tiempo hasta el domingo, ¿ya? A todos, por favor, los quiero ver aquí en el foro de presentación. Ya. En cuanto al sílabo, ya, estas son pues las partes de datos generales, la sumilla, la competencia, y tenemos la programación. Primera unidad, ya, dura 7 sesiones. Ya, la primera sesión comprende la socialización del sílabo y de todos los documentos, código de ética, integridad científica, lineamientos, ya, líneas de investigación, etcétera, ¿no? Plan de investigación, documento de solicitud de autorización para el desarrollo de investigación, compromiso de autoría, identificación de la problemática de estudio, buenas prácticas en el uso de la IA, búsqueda de fuentes bibliográficas, formulación del problema de investigación, etcétera, ¿no? Y como producto académico, ya hay que presentar la formulación del problema de investigación, la justificación, adaptación del documento de solicitud de autorización para el desarrollo de trabajo de investigación. Dos, elabora la realidad problemática hasta el marco teórico, ¿ya? Entonces la introducción más los antecedentes internacionales y nacionales. Eso es lo que se presenta como avance también, ¿no? De trabajo de investigación. Tercera semana, recuerde también que el Turnitin es importante. El Turnitin debe ser menor al 20%, ¿ya? No más. En cada semana van revisando, porque cada semana se programa Turnitin, entonces cada semana hay que ir revisando, ¿ya? ¿Qué se presenta la tercera semana? Se representan las teorías, ¿no? La justificación del trabajo de investigación, ¿ya? El registro del título de investigación, de acuerdo a la línea de investigación, la línea de RCU, etcétera, ¿no? Después tenemos la revisión de la metodología para la semana 4, donde está el tipo, el diseño, ¿ya? El tipo de investigación, los métodos, las hipótesis, las variables. Y eso es cuando es un enfoque cuantitativo. Si es cualitativo, están los paradigmas, está el alcance, eh, está las categorías, las subcategorías,
Y el avance es presentar parte, la parte número 1 de la metodología, ¿no? Parte inicial. En la semana 5 tenemos también la metodología que comprende la población, la muestra, el muestreo, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de datos, la validación del instrumento, la confiabilidad, ¿ya? Y la prueba piloto, método de análisis de datos, y esto que se presenta ya como producto académico, la metodología concluida. Si es cualitativo, están los aspectos éticos, consentimiento informado y aspectos administrativos. Y si es cualitativo, también hay que presentar su informe, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en la guía. La semana 6 se presenta ya el reporte de Turnitin, menor de 20%, se levanta observaciones, ya, y se registra en la plataforma TRIS. En la semana 7 tenemos la primera jornada de investigación. Se sustenta el trabajo, ¿no? El proyecto, ya. Tanto los que van a hacer artículos como los que van a hacer la tesis tienen que presentar su informe, su proyecto. En la segunda unidad, que es el desarrollo de trabajo de investigación, esta va a durar 11 sesiones. Sí. Comenzamos por la revisión de la introducción, la metodología. Ya. Conducta responsable de investigación, que ustedes también deben tener. Revisión del desarrollo de trabajo de investigación. Ya, esto por el Comité de Ética. Esto es en la semana 1 de la segunda unidad, que en total vendría a ser la semana 8. En la siguiente semana se recolectan los datos, ¿ya? Se aplican los instrumentos de investigación, sea cuantitativo o cualitativo, y también tenemos la prueba de logro de competencias, ¿ya? Esa es en la semana 9, ¿no? En general, ¿ya? Y hay que presentar como producto académico hasta la recolección de datos, ¿no? Una base de datos. Y también desarrollar la prueba de logro de competencias. En la siguiente semana se sigue con la recolección de datos, ya se aplican los instrumentos para investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y se desarrolla también los datos, ¿no? Se procesa los análisis de datos cuantitativos o cualitativos. Se procesa también la siguiente semana 5 los datos y se realiza los resultados y la discusión de resultados. En la semana 6 se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, referencias, anexos y páginas preliminares. Y es lo que se entrega en el avance, ¿no? Del trabajo de investigación. En la semana 7 se registra el trabajo de investigación en TRILSE. Se revisa la línea de investigación, el título, el resumen, el abstract, ¿ya? Y se verifica que el Turnitin sea menor a 20%. Ya, esto se presenta en esta semana. En la semana 8, el jurado revisa la tesis, da observaciones. En la semana 9, ya se levantan las observaciones. En la semana 10 comienza la jornada de investigación 1 y la jornada de investigación 2, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estudiantes, ¿no? Bien, esto es en cuanto al sílabo. Luego tenemos el cronograma de actividades. Ya. El foro de bienvenida solo está en la primera sesión. Del primero al 6. Comenzamos luego con la videoconferencia explicativa, que para ustedes son los días miércoles a las 9 de la noche hasta las 10:30. Las asesorías académicas son los sábados de 10:30 a 12:30. Ya. Entonces recuerden, estas mismas secuencias para todas las semanas.
excepto para las semanas que los días miércoles sea feriado o los sábados sean feriados. Ahí sí cambiamos. En lugar de miércoles podemos hacer en un día martes o un día jueves. Y eso está aquí en el cronograma. Y si el sábado, que es la asesoría, también es feriado, entonces lo pasamos para un día viernes o para un día domingo. También está en el cronograma. ¿Ya? Los informes de avance ya, se dan desde el día lunes de cada semana a las 00 horas hasta el día domingo de la misma semana hasta las 11:59. Tener en cuenta este cumplimiento porque después no se van a dar pues nuevas oportunidades, ¿no? Salvo excepción de por enfermedad, ¿no? Y justificadas para presentar los productos académicos. Ya, lo demás es para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Bueno, acá tienen la guía de, de normas APA. Revisen este manual. Ya, de repente lo conocen, pero siempre es bueno revisar, ¿no? Aquí tenemos las citas, sean directas, parentéticas, narrativas, citas en bloque, citas indirectas, ya, las referencias, eso revisen, por favor. Ya, el uso de la biblioteca es importante porque ustedes van a ir a la biblioteca virtual para consultar artículos científicos que son la base de sus antecedentes, algunas tesis y libros. Ya, en el momento la biblioteca no está operativa, no está operativa. Entonces, para la próxima semana ya debe estar y ahí comenzamos a utilizarla. Acá están los manuales de uso. Aquí están los anuncios del docente. Acá les da la bienvenida. Y algo importante. De ahora en adelante, ustedes tienen que ingresar con la cámara encendida. ¿Ya? Y se va a pasar a asistencia. Cámara encendida y se pasa a asistencia. Ya. Entonces, ahora vamos a volver a la clase y voy a verificar que todos tengan la cámara encendida. Bueno, ya estamos aquí. Todas las comunicaciones que ustedes quieran hacerme, lo van a hacer aquí, en las consultas al docente tutor virtual. Me demoro 24 horas en responder como máximo, ¿yo? Si es que por ahora no respondo, pues me avisan por medio de la delegada o delegada. Ya. Y ahora sí tenemos nuestra sesión 1. Aquí está la orientación al estudiante. Y aquí está nuestro RDA. Muy bien. A ver, vamos a verificar que todos tengan la cámara encendida. Vamos a conocernos. Sandy, muy buenas noches. Juan también. Lizeth, buenas noches. Silver, buenas noches. Nefi, buenas noches. No tengo el gusto de conocer a Ervin, Wilfredo, a Kevin y a Williams. A ver, serían tan amables de encender sus cámaras si fuera posible. Pero ya saben que de aquí para adelante tienen que tener la cámara encendida en nuestras clases. ¿Ya? Buenas noches, William. Buenas noches, Kevin. Buenas noches. Ya, ¿listo? Entonces ahora continuamos con la presentación que estamos haciendo. Buenas noches, ya, de nuestros materiales. Bien, para el efecto vamos a comenzar ya presentando nuestro RDA, nuestro recurso de desarrollo académico, ¿no? Ya. ¿Qué vamos a tener en este día? La realidad problemática, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. ¿Ya? Recuerden que hay que revisar las lecturas obligatorias que ya tenemos para luego responder correctamente nuestras entregas, ¿no? O nuestros entregables. Ya. Recuerden que debajo de cada evaluación de informe de avance está el Turnitin para que ustedes pasen su trabajo y que ese Turnitin esté 20% a menos. Ya. Entonces, vamos a regresar aquí al RDA.
Nuestro RDA contiene dos temas. El primer tema, realidad problemática. El segundo, justificación, problema, hipótesis y objetivos. Bien, avanzamos. La capacidad que vamos a desarrollar es elaborar el planteamiento del problema, justificación de la investigación, objetivos e hipótesis. Y nuestro proyecto académico es el informe de avance, ¿no? De la introducción. Nuestros lineamientos van a consistir en línea de investigación y esquema de proyecto de tesis, utilizando normas APA, ¿ya? Y donde va a estar la realidad problemática. Asimismo, vamos a ver la justificación del estudio, como la formulación del problema, hipótesis y objetivos. Vamos a ver un video motivador para comenzar nuestra sesión. No se escucha, profesora. Profesora, no se escucha el video. Mis buenas noches, no se escucha el video. Ya, en un ratito voy a adecuar, ¿ya? Un momentito. Que no te gusta. Resulta que también no te va a dar ganas de leer y ¿Ahí no queremos escucha? eso. ¿Sí escucha? Tenemos que leer mucho sobre el tema, revisar la literatura Sí se escucha ahora, sí se correspondiente, escucha ahora. empezar Ahí vamos a comenzar de nuevo. de metodología de la investigación. Hoy vamos a conversar sobre el problema de investigación. Como hemos conversado antes, todo parte de generar la idea de investigación. Esa idea de investigación ahora tenemos que convertirla en nuestro problema de investigación. Para lograr eso, ya tenemos que empezar a leer sobre el tema que hemos escogido. Como te he recomendado, la idea o el tema de investigación debe ser de tu agrado, cosa que tú profundices lo más posible en la lectura de ese tema que te agrada. ¿Qué pasaría si tú escoges un tema que no te gusta? Resulta que también no te va a dar ganas de leer y no queremos eso. Tenemos que leer mucho sobre el tema, revisar la literatura correspondiente, empezar a armar el marco teórico, pensar en el enfoque que vamos a utilizar, pensar en el alcance que va a tener la investigación y, de todas maneras, tener en cuenta todos los factores, toda la dificultad, el grado de dificultad que vamos a tener o que vamos a darle a nuestra investigación. Esa idea ahora debemos convertirla en nuestro problema de investigación. Para que sea un problema de investigación, tenemos que pensar cómo lo vamos a plantear. Los elementos del planteamiento del problema son los objetivos. Tenemos que generar nuestros objetivos generales, objetivos específicos, las preguntas de investigación. Nuestro problema general puede ser posible que lo descompongamos en problemas específicos. De igual manera, tenemos que pensar en la justificación del trabajo, es decir, la importancia que tiene ese trabajo a nivel social, a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel metodológico. Es importante que pensemos en la justificación del trabajo, de igual manera en la viabilidad de ese trabajo, es decir, si va a ser posible o no va a ser posible realizar esa investigación que estamos pensando y, de todas maneras, razonar sobre las deficiencias de conocimiento que tenemos en el área que estamos pensando investigar. Esos son los elementos del planteamiento del problema que tenemos que empezar a construir. Acá tenemos el ejemplo de un problema formulado. Como verás, en este problema vamos a encontrar
todos los elementos que debe contener un problema bien redactado. Por ejemplo, primero, como tú sabes, el problema es una pregunta, se redacta generalmente en forma de pregunta. También se puede redactar en forma afirmativa, pero de preferencia se redacta en forma de pregunta, cosa que empezamos con una palabra interrogativa. Enseguida, identificamos las variables. Ahí tenemos a la variable 1, tenemos a la variable 2. De igual manera, en el problema vamos a ver que tenemos presente a la población con la que vamos a trabajar. En este caso, estudiantes de pregrado de Huancayo. Huancayo vendría a ser el espacio donde vamos a trabajar y el año 2019 sería el tiempo en el que vamos a trabajar. Como te das cuenta, en este problema tenemos los elementos básicos para decir que el problema está bien redactado, bien formulado. Ahora te invito a que tú redactes, formules ese problema que era antes la idea de investigación, ahora redáctalo teniendo en cuenta estos elementos que acabamos de conversar. A ver, escribe, redacta, formula tu problema y procura que todos estos elementos estén presentes. Enseguida, continúa con el planteamiento del problema, es decir, formula los objetivos, la justificación, la viabilidad, la deficiencia de conocimientos. Practica. No hay otra manera de aprender. Tenemos que empezar a practicar y yo quedo a tu servicio, a tu espera, a la espera tuya para poder ayudarte en lo que necesites. Bien, gracias. Bien, de lo que hemos visto hay que rescatar algo muy importante, ¿no? Vamos a ver, regresando para... Ya, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué entendemos por realidad problemática? ¿Qué entendemos por realidad problemática? ¿Nadie entendió nada? A ver, vamos a ver un ejemplo. Eh, ¿Puedo? a ver, por favor, si pueden levantar su manito, así los veo. Muy bien, Silver Alberto, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, docente. Buenas noches. La problemática sería opción de la situación actual que se quiere investigar. ¿Ya? Ya, ¿Algún ejemplo en específico? algún ejemplo, a ver. Es que, por ejemplo, de repente se tiene o se quiere plantear, por ejemplo, el tema de un análisis de mercado, por ejemplo, para verificar si nuestro producto a qué sector va a ir influenciado, si a sector A, sector B, por ejemplo. Ya, también. Correcto. Eso Ya. sería nomás, doctora. Gracias. Muy bien. Gracias, Silver. ¿Alguien más que quiera aportar un ejemplo más? No hay más ejemplos. A ver, vamos a ponernos en esta situación. En una empresa, mm, estamos viendo que los empleados
no se encuentran a gusto porque no se sienten bien con los líderes, ya que ellos no los escuchan en todas sus propuestas y tampoco son empáticos con ellos, ¿no? Porque algunos de ellos han inasistido por razones de salud, pero sin embargo ha habido descuentos. Entonces, ¿ante qué problema nos encontramos en esa empresa? ¿Cuál sería mi problema ahí? Sería insatisfacción del personal. ¿Ya? Clima laboral, por ejemplo, ¿no? Podría ser también, ¿no? Un mal clima laboral, ¿ya? Y también podría ser liderazgo, ¿o no? Claro, liderazgo. ¿Sí? Una falta de Luego, Puede ser liderazgo sería. influencia, sí, influencia liderazgo. del líder. Claro, también influencia del líder, ¿no? Claro, porque si el líder no es empático, entonces es su problema también de liderazgo, ¿no? Y también es problema de clima laboral. Ahí ya tenemos dos variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos así enfocándonos en temas puntuales que hemos visto en la empresa. Y de esos temas puntuales sacamos nuestras variables, ¿no? Y también vamos viendo nuestra proyección acerca de la muestra. En esta empresa, ¿cuántos elementos puedo yo tener para realizar mi tesis, mi proyecto? Pero como ahora tienen la oportunidad de trabajar de a dos, de repente entre los dos pueden juntar una cantidad adecuada de muestra, ¿no? Cada uno puede aportar 30 quizás, ¿no? Y llegamos a 60, que es un número manejable, ¿no? Para un estudio cuantitativo. Recuerden que los estudios cuantitativos tienen mejores resultados cuando la muestra es mayor a 50, ¿no? En, bueno, a diferencia de los estudios cualitativos, que estos pueden trabajarse con 20 o 30, ¿no? Personas como muestra, ¿no? Entonces, cuando se decide hacer un estudio cuantitativo, hay que recordar este detalle, ¿no? De la parte estadística, ¿ya? Que es bastante trascendente para tener resultados óptimos. Muy bien, creo que ya entendimos lo que es una realidad problemática, ¿no? Y que en esa realidad problemática hemos encontrado temas, y estos temas vienen a ser nuestras variables, ¿no? Y inclusive hemos podido también visualizar cuál puede ser nuestra muestra. Ya. A ver, sí, hay otra pregunta, creo. No, ya, no tenemos más preguntas. Entonces pasamos a lo que es la realidad problemática. Esta tiene lineamientos, ya, que está basada en dos líneas, en la línea de investigación, en los esquemas de proyecto de tesis, ¿no? Hablamos sobre las normas APA, sobre la realidad problemática y el esquema de proyecto de tesis. Entonces, es importante este punto porque la realidad problemática tiene que estar bien definida para que el proyecto camine bien. Pero ¿cómo se define en las líneas de investigación? Nuestra maestría tiene solo dos líneas de investigación, ¿ya? Que son las herramientas gerenciales, ¿no? ¿Ya? Y las gerencias funcionales. No hay más. Herramientas gerenciales, cuando hablamos de herramientas gerenciales, hablamos pues de todos las, digamos, metodologías que se puedan usar, ¿no? Para mejorar la gestión administrativa de los negocios. Nosotros somos administración de negocios, MBA, administración de negocios. Entonces, ¿qué metodología puede mejorar los negocios? Hay muchas, ¿no? Entonces podemos aplicar ellas en herramientas. Ya, y en gerencias funcionales hablamos sobre los temas ya de liderazgo, hablamos sobre los temas netamente administrativos, ¿no? De planificaciones, planificaciones estratégicas, hablamos también sobre los temas de planes operativos, hablamos también sobre los temas
de rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, todos estos temas están enmarcados dentro de nuestras líneas de investigación. Por eso que es importante que desde el momento que comenzamos a elaborar nuestra tesis, ¿no? Reconozcamos si nuestras variables están dentro de la línea de investigación. No pueden salirse de esa, ¿ya? Eso es en primer lugar. Luego, una vez conociendo esta parte de la línea de investigación, entonces vamos a verificar que nuestra investigación pues tenga una relevancia social, política y económica, ¿no? Ya. Y bueno, anteriormente se realizaba de manera individual, que ahora ya tienen la oportunidad de hacerse a dos, ¿no? Para llegar al diseño y desarrollo del trabajo de investigación, previamente nosotros hemos tenido el curso de metodología de la investigación 1 y 2. En metodología 1 ya hemos hecho planteamiento y selección de problemas de investigación mediante un ensayo. En metodología 2 hemos hecho la fundamentación metodológica del proyecto de tesis. Ya tenemos un avance, ¿no? Y en el diseño vamos a tener un aterrizaje y abordaje del propio trabajo de tesis, ¿no? Elaborando nuestro proyecto completo de tesis y luego nuestro informe. ¿Ya? Entonces tenemos ya por lo menos conocimiento de lo que es investigación. Recuerde que la línea de investigación son áreas de conocimiento que solucionan problemas que afectan a una región, ¿no? Y a la comunidad. Permite, pues, hacer actividades y proyectos para atender problemas relacionados y prioriza, ¿no? Exige continuidad y articulación con el currículo de los programas de posgrado. Bueno, la línea de investigación que ahora voy a enseñarles está en este documento, ¿no? Que es la resolución del Consejo Universitario 0200-2018. En cuanto a la declaratoria de autenticidad, es con respecto a la autoría, el uso de normas APA y la firma de la declaratoria de autenticidad del trabajo. Ustedes van a hacer un trabajo que garantiza por todos los medios que es auténtico, que ustedes lo han elaborado, que no es copia ni plagio. Ya. El proyecto de tesis que ustedes van a elaborar tiene dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Para cada uno de los enfoques está un protocolo y la guía, ¿no? Que los va, valga la redundancia, guiar, ¿no? Para un buen desarrollo de su proyecto de tesis. Las normas APA son importantes porque van a ser ya el ente rector para la escritura, ¿ya? Para que el trabajo tenga una buena solidez científica. Y esto se da en las citas y referencias, ¿no? Que ustedes van a especificar en su trabajo. También en las tablas y en las figuras. Estos 4 elementos, ¿no? Son los más importantes de las normas APA porque estos van a estar en nuestro trabajo de investigación. Ya, tenemos citas en el texto para lo que es las normas APA, citas directas y citas indirectas. Ya, si son citas en el texto, estas son breves, menos de 40 palabras, citas directas, extensas, más de 40 palabras, y la que más se usa son las citas indirectas, o también llamada paráfrasis, ¿no? Ya, eso es un tema que deben ustedes tener presente para elaborar su tesis, ¿ya? Muy importante. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar. Ya, a ver, continuando. Las citas directas pueden ser breves o pueden ser extensas, ¿ya? Recordar que para las citas breves, menos de 40 palabras. Para las extensas, más de 40 palabras. Y estas se dan en párrafo aparte, ¿ya?
En las breves como en las extensas, como son citas, se puede decir al pie de la letra, se coloca al autor, la coma, el año y la página de donde está sacando la cita, ¿ya? En ambas citas. En cuanto a las referencias bibliográficas, estas deben ir en orden alfabético, como aparecen aquí, y a partir de la segunda línea van con sangría, ¿no? Esto se llama sangría francesa. Cuando trabajen en el Word, pues trabajen con sangría francesa. Ya. Ya. Entonces, las referencias APA también nos dan las tablas, ¿no? Con número correlativo, dice aquí, ¿ya? Tabla 1, tabla 2, ¿ya? Se coloca la tabla, el número de la tabla, el título en cursiva, ¿ya? Las líneas solo horizontales, en este caso solo 3 líneas horizontales. Y si la tabla no le pertenece al autor, entonces se coloca una nota de la tabla debajo de ella. Generalmente es así, ¿no? Si la tabla es de autoría propia, no es necesario que vaya una nota debajo de ella. Cuando se consulta la literatura, entonces se debe tener en cuenta, ¿ya? Estos elementos. Primero, seleccionar fuentes primarias, revisar índices de libros y resúmenes, extraer información necesaria y ordenar la información. Eso es cuando se hace la consulta a la literatura, o sea, a los libros, a los artículos, a las tesis. Siempre recordando que nosotros en primer lugar debemos considerar artículos para nuestros antecedentes, para hacer nuestras citas en la introducción, ¿ya? Y estos deben tener una antigüedad máxima de 5 años, ¿ya? Y luego incluiremos algunas tesis muy importantes, ¿no? Que nos están aportando información relevante. Y los libros, no olvidar que los libros también nos aportan las teorías, los enfoques para sustentar el proyecto. Ya, en cuanto a la consulta, puede ser virtual o puede ser física, y podemos consultar en repositorios, revistas científicas, páginas, bibliotecas, ¿no? Lo que no debemos utilizar es Rincón del Vago, Wikipedia, monografía o buenas tareas. Esto no. Ya. Lo que sí debemos considerar son las bases de datos, ¿no? Estas sí son muy importantes, ¿no? Para buscar antecedentes e información. Por ejemplo, aquí podemos visualizar ProQuest, EBSCO, Multilegis, IBLEX, eBooks, informes académicos, Scopus, ¿ya? EBSCO y ProQuest, ¿no? Todo esto lo encontramos en la biblioteca virtual. La próxima semana que ya está activa, vamos a hacer pues una revisión de estas plataformas. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre una investigación cuantitativa y una cualitativa? ¿Ya? ¿Qué tipos de investigación conocen y qué característica tiene cada una de ellas? Veamos la investigación cualitativa en primer lugar. La investigación cualitativa tiene las siguientes características. Primero, lo que pretende es comprender pues situaciones particulares. Ya se desarrolla en un contexto particular. Tiene un proceso circular y si se quiere plantear hipótesis que se llaman supuestos, estos pueden ser antes, durante o después ya de la investigación. Ya, en resumen, la investigación cualitativa lo que busca es comprender la esencia del problema. Por ejemplo, cuando hablamos de el liderazgo, ¿no? El liderazgo y los problemas que existen con los empleados. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos interesaría, pues, saber si hacemos investigación cualitativa es por qué existe el problema del liderazgo. ¿Qué está pasando con el líder? ¿No? De repente el líder tiene problemas, ¿no? Problemas
no sé si puede ser personales. Entonces, ¿de qué manera esos problemas personales está afectando su condición de líder? Entonces, ahí lo que se está buscando es la esencia misma del problema. O sea, aquí estamos mirando solo al líder. No estamos fijándonos mucho en lo que está alrededor del líder, sino en la esencia misma. Por eso que la investigación cualitativa es específica, no se puede generalizar. O sea, los problemas de este líder no podemos generalizarlo para otros líderes. Ya, entonces, eso viene a ser entonces la esencia, ¿no?, de una investigación cualitativa. En la cuantitativa, pues generaliza resultados, se explica y se predice. Por ejemplo, cuando se ha obtenido un resultado acerca de que, vamos a suponer, pues, ¿no?, que hemos visto una variable de emprendimiento, ¿no? Emprendimiento turístico en Cusco. ¿Ya? Y nuestro resultado es que el emprendimiento turístico en Cusco, pues, es óptimo, ¿no? Entonces, podemos generalizar. Si este emprendimiento turístico para una empresa A es óptimo, también se puede generalizar para muchas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen las mismas condiciones. Entonces, en este caso, lo que se pretende es probar comportamientos o teorías. O sea, es lo que busca la investigación cuantitativa. Y se va a analizar con estadística y comprobación de hipótesis. Esos son, bueno, los elementos específicos de la investigación cuantitativa. Generalizar resultados, explicar y predecirlos, comprobar comportamientos o teorías, ¿ya? Analizar a través de la estadística y comprobar hipótesis. ¿Ya? Esa es la investigación cuantitativa. Las investigaciones de enfoque cuantitativo y cualitativo ya están basadas en los paradigmas. ¿Ya? ¿Qué es un paradigma? Pues hablemos de los paradigmas como formando parte de la filosofía, ¿no? Son, digamos, ya parte de la teoría filosófica, ¿ya?, que van a dar origen a la investigación, ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Si hablamos del enfoque cuantitativo, entonces el paradigma en el cual se basa este enfoque es el positivismo, ¿no? Y si hablamos del enfoque cualitativo, es el sociocrítico, ¿ya? En el medio es el postpositivista porque es, pues, prácticamente el que enlaza a estos dos, ¿no? A estos dos paradigmas. En el caso del enfoque cuantitativo, tenemos la metodología experimental, ¿no? O no experimental. Pero la realidad que se está, ¿no?, tratando siempre es objetiva. Es lo que nosotros podemos mirar, observar. En el enfoque cualitativo es interpretativa, ¿no? La realidad es totalmente intersubjetiva. Cuando hablamos del líder que de repente actúa de una manera equivocada y lo hace quizás por problemas que debe tener, entonces lo que estamos viendo es una realidad intersubjetiva, interna, ¿no?, propia del líder. Ya, para eso ustedes tienen que hacer una revisión de sus lecturas, ¿no? Ahí están más detalles sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. En el proceso de investigación, ustedes van a tener el diseño y el desarrollo. En el diseño tienen estos puntos. El primero está en la introducción, que es el problema, los objetivos, el marco referencial, las hipótesis y las variables. En el segundo está el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, los métodos de investigación, los métodos de análisis de resultados, cronograma y presupuesto, la bibliografía y los anexos. En el desarrollo tenemos la recolección de datos, aplicación de instrumentos, procesamiento y presentación de datos, análisis de resultados, verificación de hipótesis, discusión de resultados, presentación, elaboración del informe de investigación y sustentación del informe. Ya, en cuanto al proceso de diseño de investigación, este va a constar de 3 momentos específicos: el planteamiento del problema,
el marco teórico y el diseño metodológico. Estos tres elementos forman parte de la introducción. Para elegir el tema de investigación, como ya les había indicado, deben considerar ya la problemática que puede existir en la empresa y después de analizar, establecer cuáles son los temas ya o variables ya que vamos a considerar. La comunidad de investigadores, la responsabilidad social, la integridad académica y los aspectos de ética, ¿no? Que son parte de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? Para desarrollar el problema de investigación. Bueno, eso sería en cuanto al primer tema, ¿no? El segundo tema viene a ser la justificación del problema, el problema de investigación, las hipótesis y los objetivos. Comencemos por la justificación del estudio. Bien. Cuando nosotros elegimos el tema de investigación, ¿ya? A través de los problemas que podemos haber, pues, elegido en la empresa donde laboramos, ¿ya? Lo vamos a considerar de acuerdo a nuestra línea de investigación. Ese tema está enmarcado en mi línea de investigación, en herramientas, ¿no? Gerenciales, ¿ya? Es parte de alguno de los temas. Si es así, pues proseguimos. Si no está en la línea de investigación, pues cambiamos de tema. O está en gerencias funcionales, ya. Si está, proseguimos, no cambiamos. Luego hay que determinar si es viable la investigación. ¿Se puede hacer o no? De repente hay condiciones o no hay condiciones. Asimismo, identificamos si es relevante, ¿no? En forma teórica, en forma práctica, ¿no? Que hay que justificar la investigación. Entonces, una vez que ya tengamos esto, hay que seguir las siguientes pautas, ¿no? Como lo había indicado, la revisión de la bibliografía. Esto es en todo el proyecto. Hay que revisar continuamente la bibliografía. Ya. Si no es viable lo que queremos investigar, tampoco podemos proseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos inconvenientes. Entonces, para no tener inconvenientes, hay que estar verificando, ¿no? Investiga también sobre el tema elegido. Si tenemos antecedentes, tenemos teorías que nos aporten sustento a nuestra investigación. Recuerde que cada párrafo que escribamos debe tener sustento, ¿no? Y que nos aporte una base científica para el proyecto que estamos desarrollando. Después nos plantearemos interrogantes también para ya elaborar nuestro problema de investigación. Bueno, entonces, al elegir el tema de investigación, es importante, pues, ir considerando nuestros antecedentes, ¿no? Porque los antecedentes nos van a permitir mejorar nuestra elección del tema y nos van también a dar una orientación. Si estamos en lo correcto al elegir ese tema o quizás podemos cambiar, ¿no? De acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que estamos viendo también en nuestra realidad objetiva. El problema debe estar definido siempre, pues, a través de una pregunta. Debe reflejar la relación entre las variables y se debe someter a comprobación. Importancia de la delimitación, ¿no? Ya, recuerden que cuando delimitan un problema, ya, esta debe delimitarse temáticamente. Es decir, por ejemplo, cuando queremos hablar sobre la planificación es una variable, pero así sola es una variable macro, muy extensa.
¿ya? Porque hay diferentes formas de planificar. Planificación estratégica, operativa, administrativa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como el tema es demasiado amplio, entonces sería muy complicado de investigar. Por eso cuando hablamos de la planificación, tenemos que delimitar qué tipo de planificación queremos investigar. Delimitación espacial. Esta está referida ya al lugar. Si hablamos también de la planificación, digamos, estratégica, no podemos decir de todas las empresas del Perú, porque sería muy extenso para investigar muchas empresas y no tendríamos cuándo terminar. Entonces, en espacio también tenemos que delimitar. Nos ceñimos a un ámbito más pequeño. De repente a Los Olivos, a Villa Salvador, ¿no? O sea, un distrito y aún quizás más pequeño todavía, ¿no? Delimitación temporal, ya, tiempo. ¿En qué tiempo? Pues puede ser este año, ¿ya? O puede ser a futuro. Ay, un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito. Bueno, me disculpan, estimados. Ya regresé. Bueno, ha habido una balacera cerca. Realmente he tenido que cerrar bien las ventanas y puertas. ¿Ya? Bueno, estamos viviendo momentos un poquito complicados hoy en día y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, hablábamos sobre el tema de investigación, ¿ya? Recuerden que lo que se debe evitar son preguntas generales, complejas y las respuestas sobreentendidas. Es decir, el tema de investigación hay que tratarlo de tener en forma más clara, en forma simple, que podamos entender lo que vamos a desarrollar, ¿no? Como le decía, hablamos de la planificación estratégica, ¿ya? Y nos tenemos que dirigir a un solo ámbito, de repente, de una empresa nada más, ¿no? Y no hablar de planificación estratégica en general, de repente de un distrito. ¿Por qué? Porque sería muy extenso, ¿no? Bien, entonces, esto es importante, ¿ya? Conocerlo. Una vez que está identificado el problema, se plantea la relevancia que tiene, se formula en forma de pregunta, donde se identifican las variables, como hemos visto en el ejemplo,
Y cada pregunta debe tener, pues, un objetivo general y secundarios. El general viene del título, los secundarios ya vienen de las dimensiones de las variables. ¿Ya? Y se justifica la elección del problema en forma práctica, metodológica, ¿no? Y teórica. ¿Ya? Y lo cual constituye el planteamiento del problema. En cuanto a la justificación de la investigación, pues esta debe tener aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, sociales también, pero importante los tres primeros. Aquí tenemos un video en el cual también se nos muestra más o menos modelos de lo que es la justificación, ¿no? A ver, vamos a observarlo un momento para tener una idea. En Prima AFP sabemos que lo más importante del futuro es el hoy. Sí, el hoy. 50, 100 hojas, no lo sé. ¿Cuántas hojas puede usar? ¿Para qué va a servir tu estudio? Entonces, ya estás listo para empezar a hacer la justificación. Por ello, hoy te quiero revelar información poderosa para que tú puedas hacer una justificación de éxito. Así que, vamos a empezar todos en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Bien, chicos, la justificación es la exposición detallada de las razones por las que tú estás realizando el estudio. Y debes responder principalmente a la pregunta que ahorita estás viendo en pantalla. ¿Para qué va a servir tu investigación? Porque, chicos, todo estudio bien realizado siempre debe contribuir en algo a la sociedad. Por ejemplo, si tú deseas redactar tu justificación, lo primero que debes hacer es preguntarte si con tus resultados tú vas a aportar a la teoría, a la metodología, a la práctica o a la sociedad. Y dependiendo de dónde tú vayas a aportar, podríamos hablar de una justificación teórica, práctica, metodológica, económica, social o de cualquier otro tipo. Y para poder comprenderlo mejor, muchachos, vamos a ver cada una de ellas. Bien, chicos, ahora vamos a describir en qué consiste cada tipo de justificación, tal como lo estás viendo ahorita en pantalla. Pero antes, déjame decirte que la justificación es la parte de marketing, es decir, la parte vendedora de tu estudio. Porque aquí tú tienes que mostrar los posibles beneficios y utilidades que va a brindar tu investigación a la sociedad. Y para ello, vamos a empezar viendo detenidamente en qué consiste la justificación teórica. Pero antes, chicos, no te olvides de acompañarme hasta el final de este video, de suscribirte a mi canal YouTube y activar la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones respecto a los super tips que damos aquí en Tesis, Asesoría y Capacitación. Bien, chicos, ahora vamos a ver la justificación teórica. Este tipo de justificación, muchachos, existe cuando tu estudio va a aportar aspectos teóricos. Y chicos, toda investigación que tú realices o que otros realicen siempre va a aportar a la teoría. ¿Por qué? Tú me dirás. Porque en todas las investigaciones tú vas a fundamentar ¿qué cosa? Las variables de tu estudio. Por ello existe un marco teórico, ¿cierto? Este marco teórico puede ser de 20, 25, 30, 50, 100 hojas, no lo sé cuántas hojas tú hayas usado o hayas empleado. Pero tú no vas a poner todo ese marco teórico en la justificación. No, chicos, tú vas a poner un resumen de las teorías principales, ¿no? Que los autores han referenciado respecto a tu variable o variables de estudio, para que así tú puedas contribuir con la población actual o tal vez con la población futura, es decir, enriquecer la literatura científica. Y tal como ves en el ejemplo que ahorita está acá en pantalla, ¿no? Acá estamos hablando principalmente de la variable inteligencia emocional y lo importante que es en el éxito de las personas, contribuyendo así con la comunidad. Bien, chicos, ahora vamos a ver la justificación práctica.
Este tipo de justificación, muchachos, existe solamente si tu estudio va a aportar información útil para poder resolver, prevenir algún tipo de problema o situación problemática o situación decisiva que a veces se presentan en diferentes ámbitos. Ojo, muchachos, no todas las tesis tienen justificación práctica, porque no todas resuelven ni tampoco previenen problemas, ¿ah? Mucho cuidado con ello. Y en el ejemplo que ahorita estás viendo en pantalla, puedes ver que este estudio te va a permitir garantizar resultados económicos y evitar pérdidas, porque está haciendo una investigación de costos de producción y de los precios de venta de una determinada empresa metalmecánica. ¿Viste? Este estudio sí tiene justificación práctica, pero no todas las investigaciones lo van a tener. No todas resuelven problemas, ¿eh? Mucho cuidado. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de la justificación metodológica. Esta existe solamente cuando tú has creado o adaptado algún instrumento para poder recolectar los datos de tu estudio. Ahora, chicos, si ustedes no han creado ningún instrumento, entonces no tienes este tipo de justificación. No te la vayas a inventar, porque debes tener presente que no todas las investigaciones tienen justificación metodológica. Por ejemplo, los estudiantes de psicología, la mayoría de ellos emplean instrumentos que ya están listos, que son usados a nivel mundial por muchos profesionales de esta especialidad. Así que no te compliques, por favor. Ahora, si tú me dices que tu estudio mejora la situación financiera de una determinada población, entonces diríamos que tu estudio tiene una justificación económica. Pero si tú me dices, no, doctora, mi estudio genera un impacto súper positivo en la sociedad, porque el agua que tiene sal lo desaliniza y la convierte en agua que la gente lo puede tomar. Ah, ya, entonces diría que tiene una justificación social, ¿cierto? Porque está beneficiando a toda la comunidad. Pero no quiero cerrar esta sesión sin dejar de revelarte las preguntas claves que tú tienes que responderte al momento de redactar la justificación. Bien, chicos, ahora te voy a dar el consejo final, pero antes no te olvides de activar la campanita para que puedas seguir recibiendo muchísimos más tutoriales. Bien, chicos, no quiero terminar de darte el consejo final sin señalarte que en tu justificación siempre debes responder estas 3 preguntas principales que ahorita estás viendo en pantalla. La primera es que se identifica la utilidad posible de tu estudio. ¿Estás poniendo ahí si tu estudio es útil o no? ¿Se va a explicar para qué va a servir el estudio? ¿Y estás señalando o indicando a quién o quiénes podría beneficiar o beneficiará tu estudio? Estas 3 preguntas principales, muchachos, hay que responderlas siempre en la redacción de tu justificación. Recuerden, chicos, no es obligatorio que tu investigación tenga todas las justificaciones que anteriormente hemos hablado. Tu estudio puede aportar a cualquier tipo de justificación, ya sea la metodológica, teórica, práctica, social, económica o en cualquier otra. Todo depende del problema que tú estés investigando. Sé creativo. Recuerda que mientras más argumentos de justificación tú identifiques, más valor explícito va a tener tu investigación ante los ojos de los demás. Sinceramente, Bien, ya hemos podido ver entonces cómo vamos a justificar el problema, ¿no? Hay varios tipos de justificación, pero los que nosotros vamos a considerar es
teórica, la metodológica y la práctica. ¿Y por qué la metodológica? Porque la mayoría de nosotros así hacemos pues nuevos instrumentos, elaboramos instrumentos, ¿no? Los validamos debidamente para que podamos aplicarlos. Y en forma práctica también ayuda a resolver problemas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Bien. Para elegir el tema de investigación hay que revisar este también tema, el plagio en la investigación, y con eso estaríamos terminando esta parte, ¿no? Recuerda que hay que visitar la biblioteca virtual y hay que también revisar Primo, ¿ya? En cuanto se active. Por ahora solo vamos a usar el Google Scholar, la biblioteca Alicia de Concitec, ¿no? Que nos va a ayudar para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Para eso vamos a dejar de compartir y vamos a iniciar nuestra sesión en Google Scholar. Entonces, vamos a recordar cómo se ingresa. A ver, vamos. Un momentito. Ya. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Pero esta vez, como la biblioteca sigue, como les decía, en mantenimiento, vamos a ingresar a Google Scholar. También es Google Académico. Ingresamos. Ya. A ver, ¿qué queremos buscar? Por ejemplo, vamos a buscar emprendimiento turístico. Ya. Bueno, emprendimiento como factor de desarrollo turístico, por ejemplo, aquí tenemos los HTML, no les aconsejo que lo vean, los PDF sí, emprendimiento turístico, pero antes de buscar aquí tenemos que indicar que solo sean de los últimos 5 años, ¿no? Entonces vamos a especificar 2021, 2024, 2025. Ya, intervalo específico, vamos a buscar aquí, mejor 2021 al 2025. Buscar. Ya. Entonces, nos vamos a fijar en los PDFs. Aquí tenemos uno. En este caso es una revisión sistemática. No me sirve mucho. Este es... Ah, ya. Este creo que es un original. Ya, vamos a leer. Este artículo de investigación tiene como objetivo definir el perfil de las mujeres emprendedoras. Bien, ¿me sirve? Sí me sirve, ¿no? Entonces, eso podría utilizarlo si yo estuviera haciendo un artículo de emprendimiento, ¿no? Y voy a utilizar, ¿no? Entonces, aquí tienen el archivo completo. Lo abren. Aquí está la cita. Ya. Entonces, copien de acá lo que quieran la cita. El resumen es importante porque ¿qué es lo que nosotros debemos colocar? Por ejemplo, si fuera antecedente, tenemos que colocar el objetivo, la metodología, ya, resultado principal
y la conclusión, ¿no? Y a veces en el resumen no todo está, pues, claro. Entonces buscamos dentro del artículo, dentro de lo que es la metodología. Vamos a ver, notamos el marco teórico. Acá en la metodología, vemos cuál es la metodología que hemos utilizado, resultados y conclusión. Ya. Eso, por ejemplo, sí nos sirve, ¿no? Entonces, y se puede bajar. Entonces, ese PDF se puede guardar. Ya, veamos otro. Emprendimiento turístico. Abrimos. Recuerda que los PDF son los que se pueden bajar, los HTML no. Ya, entonces esta búsqueda lo pueden hacer en Google Scholar, ya, buscan sus variables y aquí encuentran para sustentar la primera parte, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a continuación cómo deben presentar su primer producto. Aquí también es importante que ya vayan decidiendo si van a trabajar solos, van a trabajar de dos, van a presentar tesis o van a presentar artículos, ¿ya? ¿Me esperas un par de minutos? Porque tengo que marcar, ya son 10:30, ya, espérenme un ratito, por favor. Vamos a continuar entonces, les estaba mostrando ya la parte ya de lo que ustedes deben entregar, ¿no? Eso está en informe de avance. Ya. Aquí tenemos la capacidad que van ustedes a desarrollar y el proyecto académico es la introducción, de acuerdo a la guía de productos, ¿ya? Las indicaciones para desarrollar esta actividad, ¿ya? Cómo debe redactarse el título, mayúsculas y minúsculas, máximo 20 palabras, ¿ya? Debe tener, ¿no?, la guía de las normas APA para los lineamientos. El capítulo 1 que comprende la introducción, ya se redacta en prosa, sin subtítulos, y se sigue esta estructura. Se redacta la realidad problemática, se formula el problema general,
la justificación de la investigación, la redacción del objetivo general, la hipótesis general, la realidad problemática, ya. Entonces, esa realidad problemática, entonces, se cita a los autores, ya. La cita a considerar no deben de tener más 5 de años de antigüedad, se formula el problema, ya. En forma explícita, ya. Y se justifica también el estudio, mínimo 3 criterios, teórico, práctico y metodológica, el objetivo general y los objetivos específicos. Y a esos son de acuerdo a las dimensiones de cada variable. Las hipótesis también general y específicas, de acuerdo también a las dimensiones. Y eso sería lo que se va a presentar. Y esta es la rúbrica para calificar. Ya esta parte ustedes lo revisan con detenimiento, ¿no? Bien, hasta ahí sería entonces la presentación. Y no se olviden que hay que revisar también estos documentos que van a estar en el campus, ¿no? La normativa para asegurar la originalidad. Sí, Nefi, adelante, ¿cuál es su consulta? Doctora, buenas noches. Mi consulta es esos requisitos que, bueno, se dan indicaciones para el trabajo de esta semana, ¿son lo mismo para artículo científico o tesis? Sí, es lo mismo. Hasta que termine el proyecto, es lo mismo. Ya, en cuanto ya termine el proyecto, se decide si se hace artículo o se sigue con tesis. Si se hace artículo, el proyecto le sirve, ¿no? Porque de ese proyecto tiene que extraer para hacer su artículo. ¿Sí lo entendió, Nefi? Sí, gracias. Entonces, es Ya, para muy avanzar bien. el proyecto. Correcto. Williams, ¿cuál es su consulta? Doctora, buenas noches. Mi consulta es si es que vamos a desarrollar la tesis entre dos personas, al momento de presentar nuestro trabajo, ambos presentamos el mismo trabajo en el Turnitin, ¿no se va a duplicar o no va a jalar? Bueno, no creo que solamente uno de ellos debe presentar para evitar este problema del Turnitin, ¿no? Porque si no se va a aclarar como similitud. Entonces, eso de la presentación, se los voy a especificar el día sábado porque nos debemos reunir, ¿ya? Con la coordinación para esas especificaciones que no están en la guía, ¿ya? Y voy a Ya. trasladarle también las consultas. Presentan Ah, uno solo, ¿ya? Y para evitar lo del Turnitin, y si es artículo científico, también hasta que termine el proyecto, se hace el proyecto y luego ya se continúa, pues si es artículo, se hace el artículo y si es tesis, se sigue con la tesis, ¿no? Y se trabaja de a dos. Ya, pero los que doctora, van a trabajar de a dos, antes de comenzar, tienen que firmar un documento. Entonces, por eso el sábado que va a haber asesoría, ustedes me tienen que comunicar. Profesora, yo voy a trabajar solo, voy a hacer artículo. O también voy a hacer tesis, pero voy a trabajar solo. ¿Ya? O voy a ok. hacer tesis de a dos. Entonces, hay opciones, ¿no? Hacer artículo solo, hacer tesis solo o hacer de a dos. Es lo máximo. Ya, Ok. cualquiera de las opciones que se escoja me le tienen que indicar el sábado para yo darles el pase y decirles si van a trabajar de a dos, tienen que firmar un documento de compromiso, el que yo había señalado, ¿no? Que si por algún motivo uno de los dos renunciara a seguir con la tesis, entonces le tiene que ceder los derechos al que se queda, al coautor o autor, para que prosiga con su trabajo de investigación, ¿no? Hasta que aparezca en el repositorio, ¿ya? Y el que se va ya no tiene derecho a reclamar, ¿no? Nada sobre la autoría. Entonces, eso es lo que tiene que Mm, firmarse antes de comenzar a elaborar esa tesis de a dos, ya, entonces hasta el ¿ya? sábado tenemos para decidir, ¿no? Que Exacto. si Hasta el hacemos sábado voy solo empezando. Ujú, correcto. y qué hacer y qué vamos a hacer. Claro, ¿cuál de los trabajos? Ujú. Bueno, mi Mm, recomendación es que si deciden hacer artículo, se haga pues una revisión sistemática, ¿no? Muy adecuada. Porque si es original, lleva más tiempo y no les va a alcanzar. Ya. Y si hacen tesis, bueno, si pueden trabajar solos, mejor. Si es de a dos, bueno, tengan presente de que el trabajo pues tiene que ser realmente
bien guiado, ¿no? Que los dos colaboren, porque al final la sustentación también lo tienen que hacer los dos. Ya, tanto en el proyecto como también luego al final, aunque también hay una presustentación al momento de elaborar la parte estadística, ¿no? Ya, ya, doctora. Ya, y no se Gracias. olviden, estos documentos van a estar ahí en Clementina y lo revisan ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, estimados? Ya para pasar la asistencia. Ya. A ver, como ya no me preguntas, voy a pasar entonces la asistente. Ya, a ver, vamos a llamar a asistencia. Agrotoma, Presente, profesora. muy bien, Lisset. Cabrera, Cruz, Presente, buenas noches. buenas noches, Nefi. Deza, Mesa. ¿está Deza? Antes. Está. Gormas, Buenas noches, maestra presente. Sandy, buenas noches. Laureano, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Martínez, Mesa, Presente, profesora. bien. Navarro, Pili Guamán, Buenas noches, profesora presente. muy bien, Juan. Pinillos, Quilca, Arreategui, Retamoso, Maestra, buenas noches. Retamoso presente. muy bien, Kevin. Rojas, Vázquez, Doctora, buenas noches. Presente. buenas noches, Silver. Bien, esto, como veo que hoy no han ingresado todos, entonces vamos a tener que avisarles por medio de nuestra delegada o delegado. De los presentes que están aquí, ¿se conocen o no se conocen? A ver, No. no se conocen. Bueno, entonces No. vamos a tener que elegir al dedo. A ver, tenemos solamente a Sandy presente como dama y a Lisette también, ¿no? A ver, una de las dos. A ver, yo creo que a Williams. Williams, ¿aceptaría ser nuestro delegado? Ah, está bien, profesora. Ya, muy bien, William, pero te voy a dar un trabajito. Si puedes hacer el link de WhatsApp, crea el link y se lo pasas aquí por el chat a tus compañeros para que todos puedan acceder, porque por el medio del link de WhatsApp, también lo voy a poner Clementina, pero creo que ustedes más rápido ubican el WhatsApp. Voy a darles un modelito para que puedan trabajar la introducción, ¿no? Ahí les voy a mandar el modelito, ¿ya? Y también alguna comunicación rápida, lo hagamos también por WhatsApp, pero
ya, si es lo más oficial, ya saben que hay que hacerlo en Clementina, ¿no? En la parte de consultas al tutor. Bien. William, te voy a pasar por el chat también mi número para Ya, que doctor. me escribas, por favor, y me des todos tus datos, el que vas a ser nuestro delegado. Sí, Silver, buenas noches. Doctora, sería también conveniente de repente que el compañero William me pueda dejar su número en el chat para así si no podemos ingresar al link, ya le podamos escribir internamente. Ya, correcto. A ver, por favor, William, deja tu número para que todos te escriban. Ya, doctor, ahorita lo pongo. Ya. También tenemos una delegada, una subdelegada, porque eso creo que es lo que nos piden oficialmente, ¿no? Ya. Y a ver, le vamos a invitar a Sandy. Sandy, ¿puede ser nuestra subdelegada? Sandy. Ya, Miss. Ya, muy bien. Ok. Entonces, por favor, después de contacto con William y me manda sus datos completos para tenerlos en el registro, ¿ya? Y luego tengo que pasarlo yo al Trilce. Ya, eso es. Ya tenemos delegada, van a crear el grupo WhatsApp. ¿Puedes irlo creando, William, para que lo pases de una vez? A Ya, ver, entonces, aquí sí es importante que esta semana vayan pensando qué es lo que realmente van a presentar como trabajo de investigación. Si no conocen mucho sobre lo que es el artículo, entonces mi consejo sería que hagan la tesis, que creo que es lo que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Ya? Y puedan trabajarlo solos o de a dos, no hay ningún problema, ¿ya? Así para que después de repente, claro, pueden ser un artículo porque no van a sustentar, pero si de repente el artículo no lo aceptan en la revista, entonces ahí van a tener un inconveniente porque no van a poder graduarse, porque no, su artículo no es aceptado, ¿no? Entonces, para ir a Scopus hay que tener por lo menos ya un avance en artículos, cómo se redactan, cómo se elaboran, ¿no? En otras bases menores y luego recién a veces saltamos a Scopus. Bueno, es así el caso de la mayoría de investigadores. Primero han pasado por revistas, no, en otras bases, digamos, menores, para luego pues pasar a Scopus, ya, para ser aceptados. No es tan fácil que se acepte, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, pues mi consejo sería que sigamos trabajando con las tesis, ¿no? Para que no vaya a haber un rebote y al final no se gradúan, ¿no? Entonces vamos a lo seguro. Ya, ese sería mi consejo. Ya. A ver, William, ¿ya creaste el grupo WhatsApp, William? Ahorita tengo un inconveniente, pero ya me están apoyando ahorita para crearlo, doctora. Un Ah, ya. ratito, por Muy favor. bien. Ahorita. Ya, listo. No hay problema, William. Esperamos. Ya, Ya, doctora. ya, la misión de William y Sandy va a ser, como le voy a pasar la lista de sus compañeros, ya, se comuniquen con ellos para que todos ingresen. Cada clase, cada asesoría, ya, ahora se está monitoreando. El alumno debe ingresar, salvo que haya tenido un inconveniente así muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces, por favor, comuniquen a sus compañeros. Yo también lo voy a hacer, pero también ustedes como compañeros, de que es necesario que estén presentes, tanto en las clases como en las asesorías. Bien, otro detalle es que presenten en la asesoría su trabajo, ¿no? Avanzado para darles de repente algunos alcances, algunos tips, algunas observaciones. Y voy a pedir a todos que ingresen a las 10:30, todos, para que también se nutran de las explicaciones, de las observaciones que se puede hacer con sus compañeros y les sirva también de ejemplo o de modelo. Así que los espero a todos, la primera, al menos, asesoría. Y después quizás poco a poco ya podemos ir solamente ya a ver horarios, ¿no? De trabajo con los estudiantes. Pero la primera sí creo que todos deberían estar presentes. Entonces, por ahora,
como la biblioteca no funciona, ya ingresen a Google Scholar, también a Alicia Concitec, ya. Pueden ingresar también a esa base de datos. Por ahora. La otra semana sí ya comienza la biblioteca a funcionar, entonces ahí sí ya utilizamos biblioteca virtual. Bueno. Ya. Ya se creó el grupo, ya lo voy a compartir, doctora. Sí, por favor, compártelo en el chat. Así todos ingresan y avisan si han logrado ingresar al grupo. William, yo te más mandé bien mi me número. Ya, doctora. Más bien si me van pasando su número, yo ya les añado al grupo. Les voy añadiendo al grupo. Ya les voy a enviar. A ver, pásenle por el interno acá a su personal y para que los vayan añadiendo. Sí, sino como estoy ahorita con el celular Ahí, conectado. como tienen el número, Ajá, sí, me están escribiendo ya algunos compañeros, me han escrito. ya, mejor. Como tienen tu número, es más rápido. Ya, Sí, ¿ya por copiaste el favor. mío, no, William? ¿Ya copiaste mi número, no? Su número, lo que escribió en Sí, en el grupo, acá en ¿no, el chat. doctora? Sí, en el chat. En el chat. ¿Ya lo Ya está. visualizaste? Sí, 934. Sí, ese es, ya. 934 Entonces, 76. Sí, doctora. sí, Sí, ese está. es. Yo la Ya añado. está. Yo la añado también, doctora. Ya, muy bien. Me escribes, por Sí, está favor, bien. a mi interno, mi WhatsApp interno, y me mandas tus datos y también la de tu compañera Sandy, ¿ya? Sandy, también me escribes. Pásale a Sandy, por favor, William, mi número también para que me escriba Sandy, ¿ya? Ya, doctora. Ya le paso. Te mando por acá y nada más mejor, para que Sandy me Ah, escriba. A ver, ya. a ver. Muy bien. Ya, entonces creo que ya eso sería todo, estimados. Ya nos podemos retirar. Ya su compañero ya está tomando nota y si ustedes ya tomaron nota de su teléfono, número de teléfono y escríbanle por favor a su interno, mándenle sus datos, ¿no? Ya, para que los agregue. Ya. Entonces yo voy a mandarles un modelito, ¿ya? Por el grupo para que también les sirva de guía, ¿ya? Estimados. Muy bien, nos vemos el sábado. Recuerden a las 10:30. Ahí los espero a todos. Buenas Ya, noches, doctora. profesor. Buenas Buenas noches, doctora. noches, buenas noches. Compañeros. Buenas noches.